valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Venimos con otro tema, con otra parte de la historia de San Ramón que estamos seguros les va a interesar. Bienvenidos también, de mi parte. Este sería el episodio número 4 de la saga del Ramonense y su búsqueda de información histórica. Creo que el tema de hoy va a ser sobre uno de los más grandes notables de este pueblo, ¿no? Así es algo de lo que se ha hablado siempre. A veces se sobredimensiona, a veces se tergiversa, pero sigue siendo un tema clave en la historia de San Ramón. Sí, porque vamos a ver. Es una piedra angular de la estructura intelectual de este pueblo, yo creo. Es. Pero antes, un agradecimiento profundo a la Biblioteca Ramón Echavarría Mesén y a Damaris Rodríguez y Judith Ávila, sus directoras, quien nos han dado todo el apoyo. Y aquí estamos bien acomodados en la biblioteca, con este panorama tan bello que tenemos a nuestras espaldas, ¿verdad? No hay nada más estimulante que libros. Nada más estimulante que estar respaldado por libros, ¿verdad? Y aquí literalmente así estamos. Entonces vamos a iniciar el programa de hoy. Gracias también a mi compañero Jorge Jiménez Ulate, su servidor Paul Brenes Cambronero, detrás de cámaras Carlos Gamboa Alfaro. Estamos aquí para llevarles a ustedes el tema del día. Bueno, ya con lo que dije antes, supongo que algunos habrán adivinado. Vamos a hablar de don Julián Bolio. Don Julián Bolio Llorente. Don Julián Bolio Llorente, vamos a dar unos datos adicionales a él, sin irme a lo estricto de una publicación científica, nada por el estilo. Les podría decir que don Julián Bolio nació en Cartago en 1828. Don Julián fue sobrino por línea materna del primer obispo de San José, Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente. Era hermano de su madre. Doña Juana. Doña Juana, así se llama. Ok, gracias Jorge. Julián Bolio fue enviado desde edades muy tempranas a estudiar a la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde él se graduó como abogado y regresó a Costa Rica años después. Como dato interesante, don Julián Bolio fue ministro de Hacienda en Guatemala, ¿verdad? Esa es una de los chispazos que adorna un programa de estos. Qué curioso, ¿verdad? No, esa no me la sabía. Bueno, pues te voy a decir que también fue ministro de Hacienda en Costa Rica, entre sus múltiples cargos. Así que don Julián Bolio es una de las figuras más importantes en la historia de Costa Rica. En la década de 1860, y específicamente en 1866, llega al poder en Costa Rica don Jesús Jiménez, quien es el padre del 3 veces presidente don Ricardo Jiménez Feriamuno. Don Jesús Jiménez viene a sustituir al tristemente célebre José María Montealegre, ¿verdad? Después que ha sido el responsable directo del fusilamiento de nuestro héroe y mártir Juanito Mora. Y al llegar al poder, don Jesús Jiménez nombra como subsecretario o ministro de Educación a un costarricense que descolla, con una inteligencia privilegiada, con una formación, es un gran intelectual, de grandes ideas innovadoras. Esa persona se llama Julián Bolio Llorente. Don Julián llega a ser el ministro de Educación y plantea la reforma educativa en Costa Rica. Esa reforma educativa que finalmente instaura don Mauro Fernández en 1886. Tamaño sí, claro. Tramo tomó eso. Es que costó mucho y ya vamos a ver por qué. Eso tiene que ver todo con el tema de hoy, porque en 1866 ya don Jesús Jiménez hace esto, empieza a destacar la figura de don Julián Bolio, que inclusive es el encargado del que manda a traer a España a los hermanos Fernández Ferraz, que son los impulsadores aquí de la educación secundaria en Costa Rica. Fueron los fundadores del San Luis Gonzaga y después luego con el Liceo Costa Rica. Llegan a Costa Rica por gestión del ministro
Julián Bolio Llorente. Y no me extrañaría que ellos hayan sido también cogestores de esa reforma educativa. Así, Jorge, esos son los antecedentes de la llegada de Julián Bolio a San Ramón. En 1869, Julián Bolio se perfila como el presidente siguiente. Ya a ese nivel está. Claro, porque ya se ha destacado en su cargo. Entonces viene Julián Bolio y ya le empiezan a aparecer los resquemores y las envidias. Y entonces se habla de un liberal, se habla en términos de masonería. Masones. Masón, que palabras pecaminosas en esa época, ¿verdad? Bueno, y sobre todo porque no ha empezado la época liberal en Costa Rica, sino que estamos todavía bajo el régimen estricto de la oligarquía cafetalera. Viene saliendo José María Montealegre, que fue el que centralizó el poder, que fusiló a su cuñado Juanito Mora. Y entonces el temor de un liberal en el siguiente gobierno asusta a los Montealegre, que son los que realmente manejan este país. Entonces, en 1869, en el mes de diciembre, se da un golpe de Estado contra Jesús Jiménez. En realidad el golpe de Estado porque ya Jesús Jiménez va a terminar, el golpe de Estado tiene la finalidad de eliminar a Julián Bolio del panorama político. Lo sacaron del... ¿Verdad? ¿Quién encabeza el golpe de Estado? Lo encabeza un militar que había sido héroe en la campaña de 1856, conocido, que se llamó Tomás Guardia Gutiérrez. Tomás Guardia Gutiérrez encabeza el movimiento golpista a petición de José María Montealegre. Y cuando Julián Bolio es derrocado indirectamente, porque el que se va es el presidente Jiménez, entonces hay una gran alegría en la familia Montealegre de que sus intereses van a estar a salvo. Bueno, pues nunca se equivocaron tanto, porque Tomás Guardia le salió, como decía don Pepe, le salió güero. El tiro por la culata. Tiro por la culata. Cuando ellos se dieron cuenta que no mandaban nada, el que mandaba era Tomás Guardia. Y Tomás Guardia empezó a impulsar sobre todo las medidas de corte liberal que tanto le temían ellos. Y es que la connotación liberal de aquellos tiempos es muy diferente a la de ahora, ¿verdad? El liberal de aquellos tiempos era una persona que creía en la libertad religiosa, o sea, la opción. Era una persona que creía en los derechos humanos. Decís que era masón. Era masón, don Julián Bolio. Ya me lo dijiste todo. De los primeros masones de este país. Entonces, de ahí don Julián Bolio lo destierran. Bueno, viene Tomás Guardia y empieza su gobierno, que va a ser muy largo. Tomás Guardia va a estar presente en la política nacional desde 1869 hasta su muerte en el 82, ¿verdad? Gobernando un día sí y otro día también, ¿verdad? Porque ponían presidente, pero el que estaba atrás del poder era él. Entonces viene la era de Tomás Guardia, y Tomás Guardia lo primero que hace es empezar a tratar de recuperar el caudal político que hay en el país, ¿verdad? Que está golpeado por el cuartelazo. Y entonces empieza esa lucha y va jalando políticos, conquista uno, conquista al otro, y se va reconciliando con este. Pero hay uno que es terco como una mula, como diría mi madre, que se llamaba Julián Bolio Llorente. A ese no lo pudo endulzar, no lo pudo conquistar por más que le ofreciera. Y al final, después de tanta pelea, llegó en una forma muy democrática, en los tiempos en que no había sala cuarta. Entonces llegó Tomás Guardia y le dijo a Julián Bolio, bueno, no pudimos entendernos, le doy 24 horas de tiempo para que se vaya para San Ramón. Y a San Ramón vino con sus chunches Julián Bolio. Hay que aclarar que el destierro en Costa Rica, que era un arma muy utilizada en la política, el presidente desterraba al que le da la gana. José María Alfaro estuvo desterrado en Panamá después de todo lo que hizo contra... Otros al Atlántico. Sí, pero yo no sé por qué lo mandaron tan largo a Panamá. Y porque Rafael Iglesias estuvo presidente posteriormente, estuvo desterrado. Otro presidente, José Joaquín Rodríguez, estuvo desterrado. Y Julián Bolio, pero los mandaban a lugares en los que tenían algún arraigo. Don José Joaquín Rodríguez tenía una finca bananera en la zona de Sixabola.
Entonces allá lo mandaron de destierro. Entonces no lo mandaron a morirse de hambre en medio de una montaña, sino váyase para la casa de campo. ¿Y don Julián tenía arraigo aquí? Por supuesto, don Julián tenía en San Ramón terrenos que había empezado a adquirir desde 1856, cuando vino con su tío el obispo, en aquellos tiempos de amor perpetuo entre el obispo y el gobierno. Y Julián Bolio vino aquí en las misiones de Juanito Mora. Era de los acompañantes. Entonces se hizo de terrenos en San Ramón y tenía una finca ya que sería conocida como la Hacienda Bolio, hoy distrito de Bolio en San Ramón. Entonces cuando Tomás Guardia le dice a Julián Bolio, vea muchacho, le dice, no nos entendemos, va jalando, ¿verdad? Para usar un lenguaje popular. Y Julián Bolio se viene para San Ramón. Aquí llega. Y lo interesante es que detrás de Julián Bolio se viene un séquito inmenso. Estamos hablando tal vez de 40, 50 familias que se autoexilian. No es que están confinados, San Ramón no pueden entrar y salir libremente. El que está confinado es Julián Bolio. Pero todas esas familias pueden ir a San José y venir y quedarse temporadas, pero se convierten en residentes de San Ramón. Como muestra de solidaridad con Julián. Era su líder, ¿verdad? Era su líder. Y hablemos de apellidos que se convierten en apellidos ramonenses, porque algunos duraron 20 años, 30 años, 40 años, otros todavía están presentes en San Ramón. Hablamos de los Volandi, hablemos de Alejandro Cardona, los Cardona, hablemos de los Jurado, hablemos de Eduardo Cel, un montón de gente que estaba aquí en San Ramón y que eran personas si estaban a la par de don Julián, evidentemente tenían un nivel educativo e intelectual destacado, ¿verdad? Así es como llegan a San Ramón todas esas familias. Ahora, ¿qué encuentran ellos en San Ramón? No es que encuentran una montaña llena de gente analfabeta, no, encuentran un pueblo muy educado, pero más que educado, con ganas de aprender. Es un pueblo que comparte tertulias, que tiene libros, porque don Julián llega aquí en 1874, pero en 1870 el cura de San Ramón, el padre Joaquín García Carrillo, que fue el que inició la construcción de nuestra primera parroquia, ya había publicado un libro que se llama El Testamento de Judas, que está conocido como el primer texto literario ramonense. O sea que este pueblo tenía sus cosas. En 1870 ya circulaba. Y en ese libro, El Testamento de Judas, que lo podemos conseguir en muchas fuentes, en las bibliotecas, aquí tiene que estar, y tiene que estar en la Universidad de Costa Rica, ustedes van a ver una fotografía del San Ramón de esos tiempos, de las cosas que había en el progreso, ¿verdad? No eran pueblitos. Así que Julián Bolio llega aquí, tampoco es que viene a conocer, ya conocía, él viene y se ubica en San Ramón, 100 metros al sur del Club de Amigos, ahí donde está la placa, centrito comercial que hay ahora ahí, pequeño, locales. Ahí don Julián tenía su casa y una gran biblioteca también. Y tenía un piano. Yo no sé cómo lo trajeron, pero aquí llegó el piano, ¿verdad? Bueno, igual llegaban campanas para la iglesia, cuestiones de cosas pesadas que había que traer a lomo de mula, o en carretas cuando se podía. El asunto es que don Julián Bolio llega a San Ramón y encuentra una tertulia constituida. Ahora, es muy importante eso. La gente de San Ramón era... a las 8 se iban todo el mundo para la casa, o el toque de las ánimas era a las 8 y todo el mundo corría. Pero antes de eso, las pulperías, las esquinas estaban llenas de gente conversando sobre diferentes temas. La famosa taquilla que hablaban antes los abuelos. Cuando había taquilla, había taquilla. Se conversaba sobre temas políticos, se conversaba sobre libros, era un pueblo que tenía ese nivel. Y don Julián Bolio ya lo sabía, pero yo creo que la sorpresa es para los que vienen con él de encontrarse eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esa gente que viene con don Julián, la tertulia ramonense, vamos a llamar tertulia a la actividad, porque es la gente que se reunía en la casa de don Julián, era la gente que estaba en las esquinas, pero de pronto una de las señoritas Gutiérrez, que era una de las tantas familias que venía con don Julián, de ahí era una pianista reconocida en San José. Y imagínense que la gente llegaba a la casa de Julián Bolio a escuchar a la señorita Gutiérrez en el piano. Y aquí nos amarramos con algo que vos publicaste hace unos días sobre cuándo nace la velada artística en San Ramón. Bueno, ahí te dejo ese dato. Estamos hablando antes de 1880. La gente asistía a la casa de Julián a escuchar tocar piano. Entonces, ese es el San Ramón de 1870. A mí siempre me ha gustado llamarlo, esa época la llamo yo así de corazón, la explosión mágica de la cultura ramonense, ¿verdad? Porque ahí se juntan elementos
que hay en San Ramón con la visita de don Julián Bolio, con la llegada. Y cito a Juan Vicente Acosta y a Luis Paulino, su hermano, Acosta Pieper. Acosta Chávez, porque es que Luis Paulino es casado con una Pieper luego. Los hermanos Acosta tenían el mejor almacén que había en Costa Rica, en la esquina, frente a la esquina sur oeste del parque. Y 2 veces al año se iban por Nueva York hasta Londres, y tanto en Nueva York como en Londres, a comprar mercadería. Cuentan las leyendas, las tradiciones orales, la hija de Luis Paulino decía que de pronto un día amanecían 120 carretas esperando la mañana ahí en el parque de San Ramón con la mercadería de los Acosta que venía de Europa. Y luego venía una afluencia increíble de gente de San José, Heredia, la abuela, a comprar a San Ramón telas y montones de cosas, porque ahí venían las cosas directamente de Europa. Así que los hermanos Acosta eran sinónimo también o símbolo de lo que había en el San Ramón de ese tiempo, gente que conocía el mundo, ¿verdad? No era cualquier persona la que estaba ahí esperando a Julián Bolio. De manera que se conjuntan en San Ramón y empiezan a hacer cosas interesantes. Lo primero es que en 1876, don Julián, que es abogado, hay gente que se acerca con inquietudes. A pedir consejos. A pedir consejos. Legal. Sí. Y de pronto don Julián dice, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a abrir una academia de jurisprudencia. Y establece una academia de jurisprudencia que graduó abogados de San Ramón hace 140 el resto de años. Qué bonito. ¿Verdad? Esa academia de jurisprudencia, siendo Julián Bolio la cabeza de ella, fue reconocida inmediatamente por la Universidad de Santo Tomás. Así que la primera sede regional universitaria en Costa Rica estuvo en San Ramón en 1876. Pues luego la Universidad de Costa Rica en 1978 también nos puso en San Ramón la primera sede regional universitaria. Pero en términos históricos, aquí la primera instancia universitaria regionalizada es la Academia de Jurisprudencia de Julián Bolio. Importantísimo. Sería interesante hurgar. Voy a darme la tarea de buscar a ver si yo le puedo decir que graduados. Don José, uno de los graduados en esa academia fue don José Bustamante, hermano de don Félix. Don Félix, estoy con un lapsus de memoria aquí. Bustamante era el segundo apellido, pero ahorita le digo el nombre completo. Son familias que están aquí ramonenses, era tío abuelo de Rodrigo Castro y de toda esta gente que conocemos. Don Félix Bustamante, sí, ellos eran Félix Castro Bustamante, así es, ¿no? El hermano José fue graduado de ahí y era conocido como pasante de leyes, ¿verdad? Así se le decía en aquel tiempo. Bueno, el asunto es que después de la universidad, lo que está pasando en San Ramón es algo lógico. Si usted junta agua con alcacelser, efervescencia, sale espuma y se desborda el vaso. Y si usted le echa 3 alcacelser, o 4 alcacelser, o 5 alcacelser, el efecto es más visible. Y no estoy haciendo ningún comercial. Bueno, ahí viene el siguiente esfuerzo. Y aquí estamos, en la Biblioteca Pública de San Ramón. Estamos haciendo esta presentación en esta biblioteca que se fundó el 4 de julio de 1879, en los días de don Julián. Se funda esta biblioteca con 17 socios, no puedo decir los 17 nombres completos, pero sí le puedo mencionar a don Julián Bolio, le puedo mencionar a su hijo Carlos, le puedo mencionar a su hijo Federico, y hay un tercer hijo, creo que era Gerardo. ¿Los Jurados también estaban? Don Antonio Jurado, por supuesto, que se casó luego con una hermana de los Acosta. Entonces, ahí viene toda una extensa familia que pareciera que son apellidos de afuera, pero son ramonenses. También están, dentro de eso estaba don Eduardo Zell, que era un alemán que vivía en San Ramón, casado con doña Guillermina Steffen, la mamá de las Pieper. Familias muy ilustres que estaban aquí, se conjuntan y forman la primera biblioteca pública de Costa Rica. Pueblito de barro. Todavía estábamos apenas empezando el Palacio Municipal. La parroquia estaba en los cimientos, lo demás eran ranchos, pero la gente salía de ese rancho leyendo libros.
Y en los tiempos de la biblioteca de don Julián, como se había llamado siempre, San Ramón tenía 2.800 habitantes. Entonces yo hago un juego de números ahí que vos lo puedes hacer con más tiempo y tal vez mejor, ¿vale? Que lo más seguro. Que es decir, 2.800 miembros. Bueno, ¿cuántos miembros en promedio había por familia en esa época? Sí, una familia de 4, digamos. Bueno, que no era así, era papá, más. mamá, pero muy poquito, le están dando 4, ¿no? Sí, no, es muy poquito, eran varios hijos. Digamos que 6 hijos en promedio, que era muy normal. Esos 6 hijos, y el papá 8, 2.800 entre 8, da una cantidad de, digamos, a ver, casi de 300 personas. Y resulta que la biblioteca tenía 300 socios. Gente que ponía un 5, un 10 para mantener la biblioteca. Y si hablamos de 300 socios, estamos diciendo que todas las familias estaban representadas en una época sumamente patriarcal, donde imperaba el machismo y que el papá era el que estaba en todo, la mamá, la señora estaba en la casa. ¿Verdad? 350 familias. 350, bueno, tenía 300 socios. Quiere decir que toda la comunidad ramonesa estaba involucrada con la biblioteca pública. ¿Y los libros de dónde salían? Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, los libros venían en los barcos de los Acosta. De los Acosta traían de Europa. Entonces aquí llegaba la literatura universal en boga. Lo más selecto de la literatura universal estaba en la biblioteca. La gente que llegaba de San José y de otros lugares y entraba a la biblioteca se quedaba sorprendido de ver los 1.300 volúmenes que había. Wow. Literatura de todo género y especie. Género. Pero tenía sacra y profana, me imagino. Muy profana. Bueno, en 1881 viene a San Ramón de visita el segundo obispo de Costa Rica. Monseñor Thiel. Monseñor Bernardo Augusto Thiel, alemán. Monseñor Thiel viene a San Ramón, ese fue el que cayó en una gira a Esparza. ¿Es el que da el nombre a la cuesta del obispo, a la caída del obispo? No, a la quebrada, cayó de espaldas. La quebrada del obispo. La quebrada del obispo, Monseñor Thiel le dio nombre a esa quebrada. Pues resulta que Monseñor Thiel llega a San Ramón, y como los ramoneses somos tan rajones, cuando hablamos de nosotros, como pueblo, lo primero que es, vamos, llevémoslo a la biblioteca. En San Ramón había, decía mi amigo Chema Zamora, que en paz descanse, que la biblioteca, como decía Chema, la voz que ponía, era una cueva de masones. Otra vez repetiste esa palabra. Porque es interesante, el fenómeno masón merece, en San Ramón, la masonería merece un análisis aparte. La masonería era combatida por la Iglesia Católica. El obispo todos los domingos hablaba contra la masonería en el púlpito, pero el lunes iba a la reunión de la logia. El segundo de a bordo en la Iglesia Católica en aquellos tiempos era el cura Padre Francisco Calvo, que fue el capellán que llevó todos los recuentos, el jefe de los capellanes de la guerra del 56. Y el Padre Calvo era la cabeza de la masonería, ¿verdad? Entonces era muy contradictorio, pero así era, ¿verdad? Igual hay otras contradicciones dentro de la iglesia, pues, ¿ves? Y todos las conocemos. Bueno, pues la cosa es que el monseñor entra a la biblioteca, invitado por los ramonenses, acompañado del cura de la época, que por las fechas me suena que era un español que se llamaba José Guzmán, y cuando el monseñor lee los libros, casi le da un 5, ¿verdad? Cuando ve las portadas, no dice nada, pero prácticamente salió corriendo, ¿verdad? Se enrolló la sotana y salió corriendo para afuera. Las obras de Víctor Hugo, Los Miserables. Por supuesto, fue lo primero que vio. Entonces cuando sale le dice, monseñor, ¿qué le pareció la biblioteca? Y con un poco tembloroso dijo, ahí hay algunos libros buenos, dice, muchos malos, y los más son enteramente perniciosos. Por supuesto, estamos hablando de una época, en el siglo XIX, en que la iglesia prácticamente prohibía todas las lecturas. Claro. ¿Verdad? Así que el cura salió corriendo y dijo, si no cierran la biblioteca, excomulgo a los socios. Y el primero que se asustó fue don Lucas Caballero Gamboa. No, Lucas Caballero Zamora, perdón. El papá de todos los caballeros de San Ramón de Costa Rica. Porque don Lucas era el dueño de la casona, donde estaba la biblioteca, que era parte de la municipalidad. La municipalidad les había prestado un salón.
porque don Juan Vicente Acosta era presidente municipal. Esa casona es la que aparecía en fotografías antiguas en el costado este. Sí, vamos a mostrar esa casona ahora. ¿Vos tenés alguna gráfica? O? Yo tengo 2 fotografías muy bonitas de esa casona de don Lucas, que es la actual tienda San Antonio, frente al mercado. Ok, vamos a ver si aprovechamos, digamos, de incluir estas imágenes dentro del episodio para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Bueno, Jorge, así el cura amenazó con excomulgar y la biblioteca se cerró, principalmente porque don Lucas se asustó, de que él era el dueño de la casa y la municipalidad, entonces dijo, no, sí, vamos a cerrar la biblioteca. Pero ahí digo yo que se desarrolló un concepto que luego evolucionó muy bien con el doctor Ortiz, cuando el doctor Ortiz creó en los 70 el Hospital Sin Paredes, ahí se inventó la biblioteca Sin Paredes, porque los libros siguieron circulando por todo San Ramón y tenían casa. Los libros circularon y el pueblo ramonense siguió leyendo, lo único que no estaba era la casona. Edificio de la casona. Por supuesto que hubo un montón de bibliotecas más, ¿verdad? Hubo muchas bibliotecas. Sí, sitios. Y la misma biblioteca del Club de Amigos en el año 1900 recogió muchos de los libros de la biblioteca de don Julián. A la escuela Jorge Washington llegaron muchos también cuando la escuela se fundó en 1939. Y fueron libros que circularon por muchos años. El mismo Tomás Guardia de Visita a San Ramón regaló una colección inmensa de libros nuevos, pero además de eso donó 700 pesos, que era un capital en esa época, para mandar a traer más libros de Europa. Es decir, el impacto que tuvo la biblioteca pública en la cultura ramonense y trascendió a la cultura nacional, por supuesto. Entonces, todo eso pasó en la época de don Julián. ¿Qué más hubo en esa época mágica, esa explosión mágica de la cultura ramonense? Pues vean, ya hablamos de que don Julián estableció la Academia de Jurisprudencia y la biblioteca. El periódico. El periódico. Bueno, ahí estamos mostrando también este periódico que se llama El Ramonense, que es el que nos da el título, este orgulloso título al programa. El Ramonense es el periódico, porque cuando una biblioteca empieza a trabajar, una institución como esa, de contenido social, y la gente empieza a llegar, se exacerban las necesidades de comunicación. Y de pronto dicen, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos tal cosa? No, hagamos un periódico. Y así es como fundan un periódico que circulaba semanalmente, El Ramonense. Y ve qué simpático lo que son los ramonenses de esa época. Se mandan a traer con don Mauro Carranza, su propietario, la que fue la primera imprenta que hubo en el país, que fue la que atacaban al gobierno primero de Juan Mora Fernández, después a don Braulio Carrillo, la tertulia, la famosa tertulia del cura no sé qué, en aquellos años del siglo, 50 años antes, no sé. Esa biblioteca le pertenecía a don Miguel Carranza y su hijo Mauro se la trae para San Ramón. La imprenta. Y con eso se logra editar el primer periódico. Todavía se vuelve a hacer con esa imprenta del periódico La Unión 10 años después, en 1891, y los primeros ejemplares del periódico El Ramonense, pero ya en 1901, con los hermanos Acosta, que eran básicamente Guillermo y don Nautilio, hijos de Luis Paulino. Ahí vuelve a renacer y se usa la imprenta. Ya finalmente esa imprenta la recogen y actualmente está en el Museo Nacional. Okay. Los Acosta a su vez traen una nueva imprenta, que es la que está en el Museo de la Universidad de Costa Rica, acá, el Museo Regional. Aquí en el Regional. Sí, don Álvaro Acosta la donó. Y es una imprenta donde se trabajó los periódicos a través de todo el siglo XX también. Esa es la historia que nace con la biblioteca pública y que luego cuaja también con el periódico El Ramonense, ¿verdad? Interesantísimo. Pero también hay otro hecho, Jorge, que vamos a mencionar, que es la fundación del Colegio Horacio Mann. El Colegio Horacio Mann era un pensador norteamericano. Sí, un educador creo que era. Sí, era un pedagogo, por lo que entiendo, ¿verdad? Y era muy respetado en esa época, digamos que si había discordancia, porque había algunos que tenían una idea, otros, pues había mucha gente que eran de Horacio Mann y otros eran pues, de otro, pero era uno de las tendencias en la educación mundial. Hay un detalle interesante que yo he estudiado un poquito sobre Mann, no es a profundidad, pero sí hay un detalle. Este señor Mann fue, por decirlo así, el padre de la metodología usada en las escuelas normales.
Eso sí lo corroboré. Es muy curioso que hayan escogido el nombre de Horacio Mann para una institución ramonense en aquellos años. Que es el primer colegio de educación secundaria del país. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, había habido un intento con el San Luis Gonzaga, como hemos hablado. Pero, en Cartago. En Cartago, pero eso terminó con el tema del derrocamiento de don Jesús Jiménez, que era Cartago, y de Julián Bolio, que era Cartago, que eran los proponentes de la idea, que trajeron a los Fernando de Ferraz de España. Entonces, el colegio Horacio Mann viene y se funda, pero se funda como un esfuerzo de la comunidad de San Ramón. Todos ponen plata, igual que los hospitales después, que es otro tema que vamos a ver acá. Sí, la institucionalidad comienza a crecer. Claro. Y esta es una muestra, o sea, los colegios, las escuelas, la educación y la cultura. Las dos sombrillotas, ¿verdad? Lo que es lo macro. Luego vienen las instituciones como la biblioteca, como el hospital, la escuela, el colegio. Pero el colegio Horacio Mann tiene ese valor importantísimo. ¿Quiénes fueron los primeros estudiantes que se matricularon en el colegio Horacio Mann? Ah, qué bonito debe haber sido estar en esa aula. Ahí estaba Alberto Manuel Brenes. Nombre. Claro, botánico, actualmente benemérito la patria. Estaban dos de los hijos de Juan Vicente, los dos hijos mayores, Julio, que era el segundo, y el mayor, que era Aquiles. Eran parte de los estudiantes. Entonces, era un esfuerzo que realmente la sociedad respondía. Lamentablemente, de ahí vienen los hechos políticos de Costa Rica. En 1882, Tomás Guardia va a Europa y vuelve enfermo con cáncer y fallece. Entonces le llega la luz verde a Julián Bolio. Julián ya puede venir a San José, ¿verdad? Y Julián Bolio se va a San José porque lo llaman a presidir el Congreso Constituyente, la Asamblea Constituyente, la que va a hacer la nueva Constitución para definir el nuevo gobierno, que finalmente se decanta en don Próspero Fernández, que era afín parentalmente afín con don Tomás Guardia. Entonces es una continuidad, pero ya Julián Bolio sigue una participación muy activa. Fue presidente del Congreso, luego fue presidente de la Corte de Justicia también. Y finalmente en 1889 don Julián fallece de cáncer también. Muy lamentable porque realmente tenía mucho que darle al país. Okay. Pero en San Ramón deja una estela grandísima. Por supuesto que aquí nos interesa ir desmitificando cosas que no tienen por qué hacerla. El mito de que Julián Bolio fue el padre de la cultura, bueno, yo se lo cambio por el padrino. Sí, él llegó a un sitio que ya existía una estructura. Que lo que hizo fue apoyarla y todavía darle más auge con sus aportes. Don Julián viene a ser, no siendo ramonense, casi que diría que el ramonense más universal. Claro, de hecho nosotros hemos ido incorporando esas figuras a través de la historia. Y hablemos de don Julián Bolio, pero hablemos también de don Paco Mirambel, hablemos del padre Piñeiro. Personas que vinieron del extranjero, de otros lados, el doctor Juan Guillermo Ortiz, y aquí hicieron la escalera a la gloria, claro, porque eran personas, pero aquí estaba el campo fértil para que hicieran su producto. Esa es nuestra historia, a través de muchos años. Es don Figueres, para poner otro caso, y su hijo Pepe, familias, la dinastía de los Orlis, ¿verdad? O sea, son gente que llega a San Ramón y encuentra el terreno fértil. Don Pepe Figueres lo decía muy bien cuando le dijo a Chico y a Emilio Valverde Vega, que fueron sus yuntas, sus compañeros de aventuras cuando se fueron a los Estados Unidos a estudiar. Y don Pepe se leyó toda la biblioteca de Boston prácticamente, y un día les dijo: muchachos, vámonos, ya lo que nos falta leer está en la biblioteca de San Ramón. Él reconocía ese bagaje cultural, pero sí hay que ser claros en esto. Don Julián Bolio, acabamos de mencionar todo su legado, su aporte, pero en ese legado y en ese aporte tenían socios valiosísimos, claro, en San Ramón, ¿verdad? Lamentablemente don Julián Bolio, don Juan Vicente Acosta, se fue de San Ramón en 1889, en la famosa, por los hechos de la noche de San Bruno, que los vamos a mencionar luego en este programa. Eso es un capítulo aparte. Un capítulo aparte. Pero sí, hoy queríamos dejar constancia de esa explosión mágica de la cultura ramonense que se dio en la década de 1870 a 1880. Claro. Bueno, ¿nos queda algo, don Julián?
Yo creo que no, don Julián, lo acabamos de escribir. Ahí les vamos les estamos dejando que vean fotografías de don Julián para que conozcan a este prócer que actualmente es benemérito de la patria también. Claro. Y nos despedimos de nuevo con un agradecimiento, Jorge, como siempre. Gracias, Paul, Gracias, Jorge. por esta aventura histórica, porque vos me ves aquí apuntando cositas, no crean ustedes, yo sobre la marcha voy aprendiendo también aquí del maestro. Bueno. Así que muchísimas gracias, Paul. Gracias, Jorge. Y a ustedes, amigos, manténganse con nosotros en esta saga de eventos históricos a discutir en la historia romanense. Muchísimas gracias. Carlos. Y gracias, un agradecimiento a Carlos Gamboa por exactamente apoyarnos en Nos este vemos proyecto. el próximo domingo.